¿Dónde tienes tu medalla? La tengo... la tengo guardada en su caja. Nos la dieron un estuche muy bonito de seda. Ya ves que es muy tradicional el bordado y la seda china. Entonces es una caja. Entonces me acuerdo, Pablo y yo, ahí ya nos relajamos, ya nos estábamos riendo, ya como generalmente éramos. Y me acuerdo que Paula me dijo, oye, ¿te das cuenta que ya cambió nuestra vida? Y yo muy quitada. Y yo, sí. Le digo, sí. Pero... sin saber, sin pensar, sin realmente darme cuenta. Entonces, en ese momento, pues tenía muy pocos clavadistas él, yo creo que como 2 o 3 y yo. Entonces, pues toda la atención era para mí, ¿no? Cosa que con los otros entrenadores, pues no se daba porque pues tenían más atletas, ¿no? Que estaban buscando lo mismo que yo. Mi entrenadora se cambia a vivir a otra ciudad y hay que buscar una nueva entrenadora. Uy. Entonces dices, híjole, como dices, no es que en cada esquina encuentres una alberca, ¿no? Para entrenar, entonces... Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos con Toño. Qué gusto de saludar, y hacía tiempo que no la veía. Tatiana Ortiz, medallista mexicana, está con nosotros. Qué gusto de saludarte, Tatiana. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Toño, muchas gracias por la invitación. Como dices, ya mucho tiempo que no nos veíamos, sí. Y con el gusto de siempre de volverte a ver. Oye, ¿te dedicaste a tener hijos o qué? Sí, bueno, entre otras cosas. Terminé mi carrera profesional, empecé a trabajar como servidora pública, he estado haciendo algunas cosas a nivel municipal, nivel estatal. Y pues como mamá, en Tlalnepantla de Vaz, efectivamente en el municipio donde vivo, y en el Estado de México cuando he tenido oportunidad de hacerlo a nivel estatal. Y pues mamá de 3 niñas, entonces pues eso ocupa la mayor parte de mi tiempo. Tatiana Ortiz, si no la ubican perfectamente, medallista olímpica con Paola Espinosa. Consiguió en los sincronizados la medalla en Beijing en el 2008. Platícanos de ese recuerdo que tienes, de esa historia que es de esas historias fabulosas, ¿no? De éxito, de triunfo para México. ¿Cómo lo viviste, Tatiana? Ay, la verdad es que cada que me acuerdo me lleno otra vez de mucha alegría. Y pues bueno, fue una cosa como sacarte el boleto de la lotería, porque fue la única vez que fui a Juegos Olímpicos. Era mi primera y única participación, o sea, debut y despedida. Y el poder participar y sobre todo ganar una medalla, la verdad es que, o sea, me cambió la vida después de ese momento. Entonces, lo pude compartir con mis papás, me acompañaron a la competencia, eso todavía lo hizo más especial. Y pues sobre todo saber que mi familia estaba también siguiéndolo a través de las transmisiones. Pero bueno, es un momento que cada que lo recuerdo me llena de mucha alegría. Que ahora que se acercan los Juegos Olímpicos me vuelvo a emocionar, ¿no? Y empiezas con todo este tema de los Juegos Olímpicos, y pues me da mucha emoción y mucha alegría recordar esa competencia. Pero a ver, Tatiana, ¿cómo llegas tú a los clavados? El otro día platicando con Fernando Platas, le decía yo a Fernando, a ver, a diferencia del fútbol, en donde millones lo practican en México, ¿cuántos practican a un nivel ya importante los clavados? 300 personas, 400 personas, y sin embargo los resultados positivos que ha tenido México desde la época de Joaquín Capilla, y se han ido replicando, ¿no? Se han dado resultados con hombres, con mujeres, se han dado extraordinarios resultados. La historia de Tatiana Ortiz, ¿cómo comienza para los clavados? Tatiana Ortiz comienza en el Deportivo Chapultepec, en un curso de verano. Yo ya tenía 6 años. Uy. Y estaba un día yo pasando por la alberca porque íbamos a hacer natación y gimnasia, otras actividades totalmente distintas a clavados. Y un día pasando por la alberca vi a unos chicos aventándose del trampolín, ¿no? Haciendo lo mismo que yo hacía en gimnasia, pero cayendo al agua. Entonces le dije a mi mamá, oye, no sé cómo se llama eso, pero yo lo quiero hacer.
Y además estoy segura que lo puedo hacer. Y imagínate caer al agua y estar haciendo manometas en el aire. Le dije, mamá, me tienes que meter. Y entonces pasó que iba a iniciar el curso de verano, iban a hacer vacaciones. Y entonces a mi hermano mayor, Enrique, y a mí nos inscribió a los dos al curso de verano. Y era una actividad de un mes. Y la entrenadora en ese momento, Elsa Tenorio, que también fue clavadista olímpica, dijo, cuando termine el curso de verano voy a escoger a 10 chicos que tengan talento, que yo vea que tienen talento, para ya incorporarlos al equipo. Entonces me acuerdo que pasó el mes, padrísimo, jugando, niños de mi edad, todo, y llega ese último día, ¿no? En el que empiezan a seleccionar a los niños, y seleccionaron primero a mi hermano, ya iba a ser casi el número 10 y a mí no me decía nada, ¿no? Yo dije, bueno, pues ya hasta aquí llegó mi curso de verano, y me escogieron, fui de las últimas que escogieron para formar el equipo, y pues ya muy, muy contenta yo. Y entonces empezamos ya con los entrenamientos. Me acuerdo que iba 3 veces a la semana, 2 horas por la tarde, o sea, algo muy recreativo. Pero pues poco a poco empezaron las competencias, empezó ya el entrenamiento un poco más en forma, ya a tener esto, pues ya más responsabilidad, ya más compromiso, y a partir de ahí pues ya siguió la historia. 20 años después. Qué increíble. Sí. Qué increíble. Estás hablando, tenías 6 años. Empiezas ya, bueno, desde el principio se ve, te diste cuenta que lo podías hacer, ¿no? Cuando empiezas ya a entrenar, cuando ya dices, ahora sí, 3 veces a la semana y me está gustando, me estoy divirtiendo, pero también lo estoy haciendo bien, ¿no? ¿Cómo vino el siguiente paso? ¿Cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso fue un paso muy doloroso porque mi entrenadora se cambia a vivir a otra ciudad y hay que buscar una nueva entrenadora. Uy. Entonces dices, híjole, como dices, no es que en cada esquina encuentres una alberca, ¿no? Para entrenar. Entonces nos recomendaron en ese momento ir a la ciudad universitaria, en donde estaba Regina Lowry, una entrenadora cubana. Pero nosotros vivíamos por el rumbo de San Álvaro, Tacuba, Cuitláhuac. Entonces era desplazarnos hasta Ciudad Universitaria y bueno, mi mamá lo hacía, ¿no? Y lo hizo muchos años, pero teníamos que pues hacer todo de traslado, ¿no? Y entonces vivir en el coche, el tráfico no era el de ahorita, pero pues ahora sí estaba maneras, ¿no? Muy complicado, sí, y ahí obviamente pues Regina con otro sistema de entrenamiento, con otra disciplina, otra forma, pues va, te digo, poniéndose un poco más serio. En ese momento la CONADE tenía un programa que era el de talentos deportivos. Entonces, muy padre porque constantemente teníamos competencias, nos estaban evaluando, estaban como muy, muy atentos, sobre todo de desarrollar nuevos talentos, ¿no? Entonces, estaba muy padre. Después de ahí me fui con Norma Baraldi a la alberca olímpica y ahí fue ya cuando se empezó a hacer una selección, que cuando estaba Jesús Mena al frente de la federación, él empezó con un proyecto, porque pues ya estaba la generación de Fernando Platas, María José Alcalá, Zulio Almazán, o sea, ya estaba como, ya se veía, ¿no? Que iba a ser el último ciclo olímpico probablemente, entonces dijeron, bueno, ¿quién sigue? ¿Quién viene atrás? Entonces deciden hacer un programa en el que están reclutando a niños de todo el país y ahí es cuando nos invitan al Comité Olímpico, invitan a Rommel Pacheco, Paula Espinosa, Laura Sánchez, a mí, toda esa generación de atletas que pues después pudimos ganar casi la mayoría una medalla olímpica. Entonces fue hasta, yo creo que pues unos 5 o 6 años de cuando empecé, que ya realmente se puso serio, que ya entré a un programa de talentos y que ya me fui al Comité Olímpico a entrenar. Y cuando tú llegas al Comité Olímpico, ¿ya era seleccionada mexicana o cómo se consideraba ese grupo? Porque digo, acabas de decir los nombres. ¡Qué talento tenía! Sí, era talento, competencia, o sea, todo el tiempo estabas compitiendo porque era lo mejor que teníamos. Entonces, no era nada fácil estar ahí. No era esas risas que tenía en las otras, con las otras entrenadoras. Ya no era recreativo. Sí, ya no era recreativo, ya ahí era en serio, porque además con los que entrenabas, pero además estabas viendo cómo entrenaba Fernando Platas, cómo entrenaba María José Alcalá. Entonces, ya ahí no era nada de risas, ¿no? Ya era estar aprendiendo,
estar con esa seriedad y con ese compromiso que se necesita para estar pues alcanzando metas. Entonces, pues te digo, ahí fue ya empezar con todo ese proyecto, con competencias ya representando a nuestro país. Éramos como una preselección. Aún así íbamos a los selectivos, aún así nos teníamos que clasificar, pero bueno, ya estar ahí pues ya te hacía sentir parte, ¿no? de algo. Cuando sucede esto, estamos hablando del año... Como 1999, 2000, más o menos. O sea, es el momento en el que Platas gana su medalla, Exacto, justamente, ¿no? Exacto, sí, a mí me tocó ver toda esa preparación de Platas para cuando le toca ganar su medalla, cómo se preparó para Sydney. ¿Y qué decías tú, Tatiana? Estoy viendo a este equipo mexicano, estos son los que van a Sydney. Yo quiero ir a Atenas o yo quiero ir al siguiente ciclo olímpico. Exacto, sí, porque te cambia la mentalidad, o sea, ya estás entrenando no solo con los mejores de México, sino con los mejores del mundo. Claro. Fernando Platas, o sea, y María José Alcalá, entonces no nada más era con lo de tu país, sino ya era esto a nivel mundial. Entonces ahí yo digo, por supuesto que en 4 años me toca estar ahí, ¿no? O sea, yo para Atenas voy a ser parte de la selección. Y fue ahí un momento también muy complicado porque sí competí en el selectivo y no clasifiqué. Una semana antes tuve una fractura de nariz haciendo un ejercicio en el catre, en donde me rebotaron las rodillas en la cara y pues con esa fuerza y esa velocidad me fracturaron la nariz. Entonces yo aún así quise competir por no dejar, ¿no? Pero la verdad es que mentalmente y físicamente pues no fue lo que yo esperaba. Y fue complicado porque mis demás compañeros sí clasificaron. Fue la primera vez que fue Pablo Espinosa, Ronald Pacheco, Laura Sánchez a unos Juegos Olímpicos. Entonces imagínate cómo me sentía yo. Sí, frustrada. Pues sí, que entrenaba con ellos todos los días y dije, o sea, esto no puede ser, ¿no? O sea, qué complicado. Entonces sí decidí en ese momento retirarme. Sí estaba yo como muy frustrada, muy deprimida, complicado, ¿no? De verlos ahí en las Olimpiadas, en la tele y decir, yo no estoy ahí, ¿no? Entonces me tomé mi tiempo, sí fueron como unos 2, 3 meses en el que dije, bueno, ya no quiero hacer esto. Toda la vida mis papás siempre dijeron, bueno, qué padre los clavados, pero hay que seguir estudiando. Es lo que te iba a decir, ¿habías parado los estudios? No, nunca. Iba muy temprano y en la noche, o sea, nunca dejé de estudiar. ¿Dónde estudiabas? En ese momento estaba en el Unitec y después me cambié a la Anáhuac, en donde pude terminar mis estudios. Pero tomaba clases muy temprano y muy de noche para que me diera tiempo de estar entrenando las 8 horas que tenía que estar entrenando. No es cualquier cosa. Sí, entonces se cuenta que tomaba clase de 7 de la mañana, terminaba, me iba corriendo a entrenar y tomaba clase de 8 a 10 de la noche. Así tenía que ser. Entonces dije, bueno, no he dejado los estudios, me voy a dedicar más a eso, inclusive voy hasta buscar un trabajo, ¿no? A ver de qué se trata la vida, porque viviendo en una burbuja desde los 6 años, en la alberca, con mis amigos, los viajes, todo, pues dices, a ver de qué se trata la vida. ¿No te habías casado? No. No, y todavía no. Ah, bueno. Y hasta la fecha no. Bueno, pero no tenías pareja en ese momento. No, después estaba muy joven, tenía como 18, 19 años, entonces no pensaba en eso. Pero sí era un momento decisivo para tu vida deportiva. Sí, muy, porque es justamente pues la mejor etapa. Ya pasaste la adolescencia, todos esos cambios que como mujer se vienen en tu cuerpo, la parte hormonal, o sea, sí las mujeres atravesamos esa parte muy complicada y más como atleta, ¿no? Temas de peso, de hormonales, entonces pues ves, o sea, está muy complicado como mujer esa parte, pero yo ya estaba en otro momento, físicamente estaba bien, todo, pero dije, bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, enfrentarme al mundo real no me gustó. No fue lo tuyo. Sí, no fue lo mío. Y dije, bueno, creo que sí vamos a regresar, ¿no? Sí vamos a regresar. O sea, ya habían pasado 2 meses, 3 meses. Sí, 2, 3 meses, pasaron Juegos Olímpicos, los veía, medio me enteraba, seguía las noticias, ¿no? Pero pues te queda, ¿no? Pues esa ilusión, ¿no? De haber estado ahí, bueno, de querer haber estado ahí, ¿no? Entonces, ¿Ya había sincronizados ahí? ¿En Atenas? No, en Atenas no. La primera vez fue en Sydney. Los siguientes, no es cierto.
No, ya en Atenas ya había. ¿Sí? Sí, creo que la primera vez fue en Sydney, que fue cuando en plataforma compitió Hasha con Azul y Mari, no me acuerdo con quién compitió, pero sí, desde unos Juegos Olímpicos antes ya, y después también para Atenas. Ya había. Okay. Entonces, estaba muy nuevo, o sea, estaba como que todavía se estaban haciendo ahí ajustes en las parejas, cómo iban a hacer las series de clavados, o sea, todo. Pero ya era la segunda vez que habían sincronizados. ¿Y regresaste? Entonces regresé, pero dije, bueno, tenemos que regresar con orden, con un plan, con los objetivos muy claros, porque solamente quedan 4 años para los siguientes Juegos Olímpicos, ¿no? Y a lo mejor dices, 4 años, pues, o sea... ¿no? Parecía era mucho tiempo, pero la realidad es que ya cuando estás ahí, a veces te faltan horas, ¿no? Para poder aprendiendo más, mejorando tus movimientos, porque además clavados es un deporte tan preciso y tan rápido, o sea, en 2-3 segundos tienes que hacer el clavado perfecto. Entonces, hay mucho trabajo que hacer técnicamente, entonces dije, pues tenemos que regresar con todo, ¿no? Y son estos 4 años en los que la ruta va a ser esta y no podemos descansar un solo día, no podemos perder el tiempo un solo momento. Entonces me cambié de entrenador, decidí enfocarme nada más en la plataforma, porque antes hacía trampolín y plataforma, pero pues también, o sea, no, para mí se me hacía más fácil plataforma, entonces sí fue regresar ya con los objetivos bien claros para los siguientes 4 años. Ahorita que dices de plataforma, y se lo he comentado, ahora sí que a cualquier clavadista, hombre o mujer con el que haya platicado, a mí el parado de manos es una de las cosas que verdaderamente se me hacen de las más difíciles de cualquier deporte. Parado de manos en la plataforma. Sí. ¿No te daba miedo? Y para atrás, además. ¿No te daba miedo? Sí, claro, por supuesto, pero era hacer ese clavado o hacer holandés, que es el que estás parado de frente a la alberca con la plataforma atrás y tienes que empezar la rotación hacia adentro. Entonces ese me daba más miedo, entonces dije, híjole, pues algo tengo que hacer, ¿no? Y por la gimnasia pues tenía mucha habilidad para el parado de manos, ya nada más era controlar el nervio porque pues te empezabas a parar y todo te temblaba. Pero pues es parte, ¿no? Del perfeccionarte, del mecanizar todos esos movimientos y aprender a manejar tus emociones. Entonces me acuerdo, nunca, o sea, cada que me paraba de manos me acordaba de mi mamá porque me decía, ay hija, es que yo te veo que te paras de manos y bueno, no puedo ni reír. Y le dije, pues sí mamá, yo también, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces me paraba y, o sea, con la respiración y esa confianza y ya después de haberlo hecho tantas veces, claro, dices ya, ¿no? Pero sí está, sí es impactante. Maestro, exactamente, ¿no? La práctica es al maestro, pero sí es impactante porque además es la parte en la que empiezas a despegarte de la plataforma, el pegar tus piernas, el aguantar ahí 3 segundos, porque eso también te lo califica el juez, no es de que ya te paraste y luego, no, tienes que aguantar los 3 segundos y ya después haces tu ejecución, entonces sí. Y se hace un silencio en la alberga que dices, ay no. Oye, pero te cambiaste de entrenador. ¿De entrenadora? Sí. ¿Con quién te fuiste? Cuando regresé, empecé con Jorge Rueda y después, bueno, previamente estaba con Paco Rueda, con su hermano, con Jorge Rueda, que en paz descanse, y después me cambié con Jorge Carran. Me cambié yo creo que 1 o 2 años antes de Juegos Olímpicos y feliz, o sea, feliz, encantada, un estilo... totalmente distinto. Para mí Jorge es como un genio incomprendido. La verdad es que es una persona que sabe muchísimo de técnica, o sea, de todo el tema de clavados y de muchas otras cosas. Tiene mucho conocimiento, es muy académico, muy apasionado. Entonces, en ese momento... pues tenía muy pocos clavadistas él, yo creo que como 2 o 3 y yo. Entonces, pues toda la atención era para mí, ¿no? Cosa que con los otros entrenadores, pues no se daba porque pues tenían más atletas, ¿no? Que estaban buscando lo mismo que yo. Entonces, cuando me cambio con Jorge, pues toda la atención era para mí. Me acuerdo que había entrenamientos en los que estábamos prácticamente nada más él y yo. Había domingos, 8 de la mañana, que estábamos él y yo en la alberca, entrenando. Sí. Pero muy padre, porque con él...
pues pudimos tener esa confianza y ese vínculo de decir, bueno, hay que hacer esto y hay que hacer el otro, y esto te va a dar tantos puntos, y si este clavado no lo perfeccionas, lo demás no va a jalar. Entonces él y yo nos sentamos a hacer toda esa estrategia y estuvo muy padre. Lo que pasó fue que vamos a los Juegos Panamericanos en Río en el 2007, y ahí como que nos dicen, bueno, la pareja oficial era Paola y Hash, pero ahí no sé cómo estuvo la situación, pero decidí cambiar de pareja. Entonces me dice, oye, bueno, está esta oportunidad de que puedas hacer el sincronizado con Paola. ¿Qué piensas? Pero pues los Juegos Panamericanos fueron en agosto del 2007, la Copa del Mundo era en febrero del 2008 y los Juegos Olímpicos en julio. O sea, eran meses. Sí, meses. Entonces dije, y híjole. No se habían tirado nunca. Y no juntas. nos habíamos tirado nunca. Y habían parejas que habían empezado desde hace 3 años con el sincronizado. A nadie nos conocía, ni habíamos ni competido, ¿no? Entonces dije, híjole, bueno, esto creo que no me puedo tomar mucho tiempo para pensarlo, ¿no? Tiene que ser así. Y al principio la idea era vernos unos días, estar entrenando. Ella estaba en la Ciudad de México, yo también en albercas diferentes, pero llegó un momento en el que dijimos, es que esto no va a jalar, o sea, necesitamos estar juntas para realmente poder hacer bien las cosas, porque además su entrenadora era china, Mayín, mi entrenador mexicano, y pues al final sí había un poco de diferencia en cuanto a la técnica de los clavados. Entonces, bueno, pues fue muy doloroso porque pues todo ese vínculo que teníamos Jorge y yo, pues le tuvimos que decir, pues hasta aquí, o sea, ¿no? O sea, si los dos queremos lograr esto, ya no lo vamos a poder hacer juntos, ¿no? Tenemos que tomar esa decisión y pues yo me voy a ir para acá y pues nos veremos, ¿no? En el camino. Entonces, por ahí de noviembre, diciembre de ese año, pues ya me cambio yo a entrenar con Machín. O sea, primero fuiste a los Panamericanos. Fui a los Panamericanos, regresamos y ya fue, te digo, seguíamos entrenando, pero nos veíamos unos días, ella iba a la alberca, yo iba a la alberca, o sea, pero pues ya noviembre, diciembre dijimos, es que, o sea, esto tenemos que estar juntas, o sea, pero no hay forma de hacerla. Sí, ¿no? Pero ni siquiera teníamos el lugar para Juegos Olímpicos. El lugar se ganaba en la Copa del Mundo en febrero, en China. O sea, no había lugar, no teníamos boleto para ir a Juegos Olímpicos. Ella tenía su lugar en individual, pero yo no tenía ni en individual, ni en pareja, ni en nada. Entonces era ir a ganar el boleto y luego prepararte para Juegos Olímpicos. Pero la verdad es que todo el trabajo previo que se hizo con Jorge, pues nos ayudó a que yo en lo individual tuviera bien mis clavados y ya nada más era trabajar la parte del sincronizado con ella. Entonces, pues te digo, no lo hicimos, fuimos a la Copa del Mundo, quedamos así, eran 5 lugares, quedamos en quinto apenitas, pero dijimos, bueno, el lugar ya está y nos quedan 5 o 6 meses para prepararnos a Juegos Olímpicos, entonces hay que meterle ahí con todo. Y bueno, ha haber sido apasionante, porque ¿sabes qué pasa, Tatiana? Que la gente dice, pues es que yo aplaudo o critico al atleta porque lo vi ese día en la competencia, le fue bien o le fue mal, pero el día a día, los meses, los años de entrenamiento, todas las horas que tuvieron que sacrificar de no estar con la familia, de no descansar, etcétera, etcétera, es brutal. Es una cosa, o sea, difícilmente nos lo podemos imaginar. Sí, es durísimo, es lo que te decía de hace ratito, de la burbuja en la que yo vivía. O sea, me acuerdo que a lo mejor es algo, bueno, ahorita ya no se usa, ya todo es por teléfono, pero a veces era ir al banco y no saber ni cómo llenar un cheque. O sea, de que tú estabas concentrado en entrenar, ¿no? Entonces, imagínate a qué grado estábamos nosotros concentrados para hacer nuestras cosas, que cosas del día a día, pues no sabíamos a veces ni cómo hacerlo, ¿no? Porque pues era desayunar, irte a la alberca, comer, descansar, regresar a la alberca, después de la alberca cenar, si traías algún tema médico o el masaje, o sea, todo el tiempo estabas enclavados. Y cuando nos íbamos de concentración, porque a Machín le gustaba mucho ir a China, y aprovechando que los Juegos Olímpicos iban a ser allá, a veces nos íbamos 2, 3 meses de concentración. Entonces imagínate, porque dices, en México, bueno, pues te puedes ir a tu casa o conoces, vas a dar la vuelta, está tu familia, tus amigos, ¿no? Pero cuando estás hasta allá al otro lado del mundo, o sea, mentalmente es también muy agotador.
¿no? Pero pues son de esas cosas que tienes que estar muy claro, ¿no? Desde que te comprometes y desde que dices sí, tienes que estar súper claro, porque en algún momento se va a poner muy difícil, vas a querer renunciar y no puedes, ¿no? Ya no puedes porque ya tienes el compromiso y sobre todo estás cargando desde hace tantos años esos sueños, entonces no hay forma de echarte para atrás ya. Cuando tomaron esta decisión de estar Paola y tú, ¿qué se dijeron? ¿Cómo lo platicaron? ¿Qué le dijiste tú a Paola? ¿Qué te dijo Paola a ti? Pues mira, son de esas pláticas que a mí me ayuda mucho, yo creo que el carácter que tengo, ¿no? Porque pues yo llegas como la niña nueva, ¿no? A un equipo en donde ya todos se conocían, en donde llevaban años, en donde inclusive en ese momento pues Paola Rommel eran pareja, donde la entrenadora pues los veía casi como sus hijos y llega Tatiana, ¿no? Con su forma de ser muy, muy particular y sí fue complicado ganarme un lugar ahí, ¿no? Porque pues ellos ya tenían años, ¿no? Sí, ya tenían y una dinámica y todo, entonces fue complicado, pero con mi carácter yo creo que ayuda mucho, ¿no? En tener las cosas muy claras, en no tomarme las cosas de forma personal y en decir, bueno, al final esto lo estamos haciendo o cualquier comentario siempre es para crecer, para mejorar, porque al final si a mí me va bien, a Paola le va bien, ¿no? O sea, no estamos en una prueba en individual, es una prueba sincronizada. Entonces, lo que yo pueda mejorar, pues al final nos va a ayudar a las dos, ¿no? Pero sí era mucho de tener una piel muy gruesa ahí. No es fácil. Sí, no es fácil, ¿no? Porque obviamente, pues casi siempre... Pues el error es tuyo, la que tiene que mejorar eres tú, la que tiene que bajar de peso eres tú, la que tiene que brincar más eres tú, la que se salió de la línea eres tú. Pero mira, o sea, yo entendí que eso a mí me iba a hacer mejorar y se vio porque en la prueba individual en Juegos Olímpicos Paola queda en cuarto y yo quedo en quinto. Entonces, pues eso habla de que pues al final fue pues para bien, ¿no? Las dos llegaron en un nivel extraordinario. Sí, no, las dos estaban muy bien. ¿Las pruebas individuales fueron antes que...? No, fueron después. Ah, después. Sí, fueron después. Una competencia durísima, las chinas, la canadiense, Paola, yo, o sea, quedamos pegadas todas. Entonces, pues eso habla de la exigencia tan grande que hubo en el sincronizado, pues que en lo individual también nos ayudó. Oye, en el momento en el que llega, bueno, ya el abanderamiento y a subirse al avión para irse a Beijing, que ya lo conocías, ya habías estado ahí en concentraciones y demás, que yo creo que eso ayuda también. Sí, no, ya conocíamos todo, ya bueno, la Copa del Mundo, la alberca la conocimos en la Copa del Mundo en febrero. Obviamente no es lo mismo ya cuando llegas con toda la emoción y todo ya de los Juegos Olímpicos, pero sí, ya lo conocíamos. Y, o sea, deja tú subirte al avión, o sea, la vez que te entregan tu uniforme, que lo puedes ver, que lo tocas, lo hueles, te lo pruebas, te tomas la foto, o sea, desde ahí empieza todo, ¿no? O sea, esa emoción. Cuando te entregan tu traje de baño, o sea, todas esas cosas, que vas haciendo tu maleta, que te despiden en el aeropuerto, son cosas que te van a durar toda la vida y desde ahí yo en mi caso empecé a disfrutar. Entonces me acuerdo que volábamos de México a Canadá y de Canadá a China. Entonces eran vuelos largos y me acuerdo que hicimos una escala ahí en Canadá y fuimos a comprar pues cositas para el vuelo, algo para leer, para distraernos, para comer y todo. Y vimos una revista que hace predicciones de... ¿La de Sports Illustrated? No, la de... Bueno, sí, ESPN. Bueno, la revista de ESPN. La de ESPN. Ajá. Y me acuerdo que le estábamos ojeando, curioseando, y ahí estaba, nos ponían en tercer lugar, a Paola y a mí. No compramos la revista, nada más la cerramos así, la dejamos y dijimos, vámonos por otro lado, vamos a comprar otra cosa. Pero sí, o sea, imagínate estar en otro país, totalmente distinto al tuyo, una revista que no está en tu idioma y ver que estás ahí considerada. Entonces dijimos, ay no, ya traemos mucha presión, ya no queremos más. No queremos más. Sí, ya no queremos más. Pero bien, o sea, llegamos bien, los entrenamientos bien, la villa muy padre, o sea, para mí todo era nuevo. Ellos ya, Paola Rommel, Laura iban en sus
terceros, segundos Juegos Olímpicos, ¿no? Y yo, pues para mí era todo nuevo. Entonces, ¿qué vamos aquí? Vamos, que aquí hay todo quería conocer, todo quería ver, y muy padre, disfrutando toda la villa y todas las actividades que hay, y toda la fiesta que también se vive ahí. Entonces está bien, muy padre. ¿Y el día de la competencia? ¿Ahí no hay preliminares? No, ahí es final directa. Directa, la final son... 8 parejas. 8 parejas. El día de la competencia, ¿dormiste bien? ¿Comiste bien? ¿A qué hora fue? Dormí muy bien. Yo utilizaba mucho la visualización. Entonces me acuerdo que Paola se durmió antes, muy tranquila también, o sea, la vi, y yo me fui al baño a hacer mi ejercicio de visualización. Entonces yo lo hacía desde, no nada más los clavados, sino desde cómo voy a llegar a la alberca, dónde voy a poner mis cosas, con qué actitud voy a llegar, qué voy a hacer, o sea, cómo voy a saludar, todo, hasta con la medalla, cómo voy a saludar, la entrevista, o sea, todo, de verdad me ha gustado, me ha funcionado mucho hacer esos ejercicios de visualización, porque pues te sientes más seguro, ¿no? Como que cuando llegas dices, esta película ya me la sé, ya pasé por aquí, ¿no? Entonces fui al baño a hacer mi ejercicio de visualización, salí, me fui a dormir, súper bien. La competencia fue en la tarde, entonces nos despertamos sin alarma, o sea, hasta que dijimos, bueno, ya, fuimos a desayunar bien, tomamos nuestro camioncito para irnos a la alberca y llegamos muy tranquilas. La verdad es que Paola, pues con toda la experiencia que tiene, siempre muy tranquila, muy equilibrada, inclusive durante la competencia hablábamos muy poco, yo creo que porque ya nos conocíamos muchísimo y a veces inclusive con la miradita, con la seña, o sea, ya sabíamos qué queríamos. En ese momento, durante la competencia, te digo, se hablaba muy poco. Fuera de la alberca ya, la verdad es que o sea, nos llevábamos muy bien, platicábamos, o sea, muy alegre, una muy buena amistad. Pero durante la competencia hablábamos poco. Yo creo que también ninguna de las dos nos queríamos como salir, ¿no? De concentración y sobre todo de la emoción, ¿no? Porque si empiezas a platicar y escuchas que está como muy emocionada o la sientes que está como muy pasiva, como que también eso sientes que te puede sacar de control. Entonces, a lo que íbamos, 2, 3 cosas, ya cada quien tenía su ritual, para al momento de ya subirnos a la plataforma, ya sabíamos si íbamos a hacer algo en imitación o sea, ya teníamos todo muy ensayado. Cuando empieza la competencia, ¿cuántos clavados son? Son 5. Los 2 primeros eran obligatorios, y los 3 últimos son los clavados libres de ya alto grado de dificultad. Cuando ya está la competencia, ¿en qué momento se dan ustedes cuenta de que están ahí para la medalla? En el tercer clavado. Los dos, ¿después del tercero después del tercer clavado. Ajá. Sí, nosotras ya sabíamos, los 2 clavados obligatorios son clavados muy técnicos, o sea, son los clavados más sencillos, aparentemente. Tú los ves y dices, ay, pues nada más se doblaron y no, pero técnicamente son muy complicados porque son tan poquitos movimientos y es tanta la altura que tienes que ir todo el tiempo muy bien, muy apretado, muy derecho y todo. Entonces a nosotras nos costaba mucho trabajo eso. Técnicamente, hijo, bueno. Y entonces, obviamente, los 2 primeros clavados íbamos en último lugar. Y lo sabíamos. Sí, primera ronda, México, último lugar. Segunda ronda, México, último lugar. Pero nosotras sabíamos que así iba a ser las 2 primeras rondas. Y así había sido en todas las competencias que habíamos tenido antes, que los clavados técnicos, los 2 primeros íbamos a estar abajo, entonces lo sabíamos, pero también sabíamos que no nos iban a sacar más de 10 o 12 puntos que íbamos a recuperar en la tercera ronda, porque eran ya nuestros clavados fuertes, los que te digo que ya teníamos muy bien entrenados, y también teníamos de las series con más alto grado de dificultad. Eso es claro. Exacto, entonces... con una buena ejecución, ¿verdad? Sí, claro, sí, pero decíamos, lo hacemos bien, y si nos sincronizamos bien, pues nos vamos a ir para arriba. Y las otras parejas no hacían, por ejemplo, 3.5 vueltas atrás, porque es un clavado difícil de ejecutarlo y más en sincronizados, pero para nosotros eso era muy fácil. Entonces, a partir del tercer clavado, que son 3.5 vueltas adentro,
nos subimos al tercer lugar. Viene el cuarto clavado, que son 3.5 vueltas atrás. Estuvo buena la sincronización, en lo individual estuvimos un poco pasadas, pero estábamos antes del último clavado a 5 puntos de la medalla de plata. O sea, esa medalla se decidió en el último clavado, que íbamos pegaditas con las de Australia. Uh-huh. Con el cuarto lugar, la verdad es que ya, o sea, ya nos habíamos separado, o sea, ya como que China ya también se había separado para el primer lugar, uh-huh, pero estábamos Australia y nosotras peleando la medalla de plata. ¿Y el último clavado qué pasó? Y el último clavado, me acuerdo que ya estaba yo parada y ya nada más estaba pensando, como sea, pero de cabeza, ¿no? Como sea, pero de cabeza. ¿Eso qué quiere decir? O sea, nada más con que, no, ni más alto, ni más rápido, ni nada. O sea, nada más de cabecita, ¿no? Entonces eso era lo que yo estaba pensando. Estuvo bien, el de Australia estuvo mejor y sí quedamos como a 5 o 6 puntos de la medalla de... Sí, muy, muy cerca de ser una medalla de plata. Pero bueno, al final salimos y nos vimos en tercer lugar y ya, de ahí te cambia la vida. No, pues te cambia, exacto. Sí, te cambia la vida, tal cual, real. Efectivamente. Ajá. Cuando vas a la premiación, Tatiana, cuando llegas a la premiación, ves la bandera de México, recibes tu medalla, híjole, tiene que ser un momento muy especial. Además decías que estaba tu familia ahí, ¿no? Sí, estaba mi familia ahí. Me acuerdo que... O sea, bueno, para empezar, en cuanto acaba la competencia, pues ya sabes, todo mundo corre a abrazarte, todo mundo te felicita, abrazos por aquí, abrazos por allá, pero ya también te están llevando, ya cámbiate, y el doping, y aquí, entonces todo pasa rapidísimo, uh-huh, en ese momento, y ya cuando tienes un poquito de calma es cuando te empiezan a formar ya para caminar, para la premiación. Entonces me acuerdo, Pablo y yo, ahí ya nos relajamos, ya nos estábamos riendo, ya como generalmente éramos, y me acuerdo que Paula me dijo, oye, ¿te das cuenta que ya cambió nuestra vida? Y yo muy quitada, y yo, sí, le digo, sí, pero sin saber, sin pensar, sin realmente darme cuenta, porque todavía nos quedamos 2 o 3 semanas más en China. Entonces, ya cuando llegamos a México, es cuando ya realmente te das cuenta de qué impacto tuvo lo que tú hiciste hasta allá, hasta el otro lado del mundo. Sí. Entonces, nos pasan ya la premiación y no, bueno, ese momento en el que te subes al podio, te ponen tu medalla, tus flores y ves ahí tu bandera, no, o sea, y la alberca llena, las fotos, o sea, es increíble. Cuando estás en la plataforma, estás obviamente muy lejos de la tribuna, pero tú sabías dónde estaba tu familia. Sí. Sí. ¿Les echabas ojo o no les echabas? No, nunca, no, o sea, es que son de esas emociones que por más que tú lo quieras dominar, o sea, dices, no, o sea, ¿para qué? No, estoy en Juegos Olímpicos, me están viendo millones de personas, tengo a mis papás aquí, tengo cámaras acá, la otra cámara por acá cuando te... No, dices, ya, ¿para qué voltear a verlos? Ajá. No, entonces no, la verdad es que no. Me acerqué a mis papás hasta que bajamos del podio y empezamos a correr. Íbamos las dos juntas porque nuestros papás se sentaron, los de Paola y los míos se sentaron juntos en las gradas. Entonces ya las dos empezamos a correr, pues cada quien para abrazar a nuestros papás, y ellos ya nos estaban, ¿cómo le hicieron para bajarse? No tengo idea, no sé cómo burlaron la seguridad, pero ya estaban, sí, ya estaban abajo nuestros papás. Entonces los vimos ahí, pues en una orillita de la alberca, y entonces las dos corrimos, uh-huh, cada quien con sus papás para abrazarlos, y bueno, ya sabes, ahí ese abrazo. Hay unas imágenes de cuando yo abrazo a mis papás y bueno, cada que las vuelvo a ver vuelvo a llorar porque sí. hay una chinita que está en el fondo que nos está viendo cómo nos estamos abrazando y la chinita se le salen las lágrimas y llorando. Y yo no me había dado cuenta hasta que mi amiga me dijo, oye, ¿ya viste que la chinita de allá soy yo? Y yo, ¡ay, no! Pero años después que vimos ese video. Pero pues es una emoción muy grande, ¿no? Y pues ya de ahí siguen entrevistas y todo el tema de medios. Uh-huh. Cuando regresaron a México, dices que pasaron 2, 3 semanas, regresan a México y ahí te das cuenta de cómo fue el impacto. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué pasó?
Sí, pues mira, antes de regresar, mis primas, ¿no? Y mis amigos me mandaban correo, porque antes en ese momento era mucho correo electrónico, ¿no? Entonces me decían, oye, siguen pasando tu competencia, ya te vemos en todos lados. Y yo, bueno, porque se tardaron en ganar, o en llegar las medallas de María y de Memo, se tardaron unos días. Entonces en esos días, pues todo el tiempo éramos Paola y yo, ¿no? Entonces me dice, ya no sabemos tu competencia. Y le digo, bueno, pues, pero yo me doy cuenta hasta que llegamos al aeropuerto, bajamos del avión y dices, bueno, pues va a estar mi familia, ¿no? A lo mejor 2, 3 amigos por ahí perdidos, ¿no? Y de pronto llegamos y vemos la sala llena de gente, de medios, de gente de mi municipio, de familia, de amigos, de gente de mi escuela, de la universidad, o sea, de lugares que dices, ¿por qué estarían aquí? Ahí es cuando dices, órale, ¿no? O sea, qué buena onda. Te reciben ahí como una estrella y te sacas fotos y la entrevista y todo. Y pues nos acompañaron hasta el coche, ¿no? Y saca la medalla, ¿y dónde la traes? Y yo, sí, no, pues aquí la traigo, ¿no? Y ya, pero muy, muy padre. Ahí es cuando realmente ya dije, órale, o sea, esto pasó hace 2 o 3 semanas y todavía la gente lo sigue platicando y lo sigue recordando, ¿no? Y obviamente pues ya los días posteriores, pues que sales por un café y la gente como que, yo vi tu competencia y qué emoción y qué padre, y te recuerdas y te abrazan y todo, te van regalando cosas en la calle, te paran para la foto, o sea, ahí fue cuando dices, creo que mucha gente lo vio, lo vivió, y se emocionaron igual que nosotros. Oye, y cuando ya regresas y ya, digamos, aterrizas, no el avión, pero cuando aterrizas ya lo que viviste y el éxito que tuviste con Paola en Beijing, ya que aterrizaste eso, ¿qué dijiste? ¿Hasta aquí? ¿O vamos por otro ciclo olímpico? Ahí sí ya estaba, ya mi cabeza ya estaba en otras cosas y sí dije ya, o sea, ya es momento. Como mujer ya tenía otros intereses, como profesionista, dije, yo veo complicado, ¿no? Ya ir otra vez a otros Juegos Olímpicos y sobre todo ganar otra medalla, o sea, si para ir a unos me costó muchísimo y estaba en otro momento, tenía otra edad, mi cuerpo era distinto, o sea, aventarme otros 4 años y mantenerme en esa misma forma, para mí, yo lo vi muy, muy complicado, ¿no? Y sobre todo la parte mental y emocional que dices, ya quiero estar haciendo otras cosas, entonces ya no sé qué tan dispuesta estoy a aventarme 8 horas al día a entrenar, a no estar en mi casa, a irme de campamento 3 meses y no ver a mi familia, ya no estoy tan dispuesta para hacerlo como lo estuve hace 4 años. Entonces, sí, dije, ya, hasta aquí. Sin embargo, fueron los Juegos Panamericanos en Guadalajara en el 2011. Correcto. Entonces, un año antes me empezó la cosquillita. Dije, es que, o sea, está muy padre que sea en tu país. O sea, ya tenía tiempo que no teníamos una competencia de ese nivel. Y dije, me encantaría regresar. O sea, me encantaría estar ahí, competir en mi país, que mis papás, mi familia me puedan ver, porque pues siempre había sido en otros lados, ¿no? Pero no hay nada como competir en México. Entonces, un año antes, decidí regresar y decidí volver a competir y estar sobre todo en los Juegos Panamericanos. Y era eso, o sea, que mi familia, que pudiera hacerlo en mi país. Y ahí fue el cierre. Y ahí fue el cierre. Ya después de los Juegos Panamericanos, fui a la Copa del Mundo para ganar ahí mi lugar en Juegos Olímpicos, pero ya también traía otras propuestas en la parte profesional. Y tenía que decidir, o sea, sí me dijeron, no puedes estar haciendo las dos cosas, sí necesitas tomar una decisión. Entonces fui a la Copa del Mundo, a la alberca, ahí donde fueron los Juegos Olímpicos, no gané mi lugar y ya me regresé y pues ya me dediqué a... ¿Qué fue? Londres. En Londres. Y ya te regresaste y ya empezaste a dedicarte a otras cosas. ¿Dónde tienes tu medalla? La tengo... la tengo guardada en su caja. Nos la dieron un estuche muy bonito de seda, ya ves que es muy tradicional el bordado y la seda china, entonces es una caja bordada en seda y adentro viene otra caja roja, que también el color creo que la cultura china tiene un significado muy importante.
y adentro viene ya la medalla doblada y todo. Entonces yo la conservo ahí. He visto, casa? sí, en casa la saco muy poco, no dejo que mis hijas la toquen, por supuesto, que no jueguen con eso, pero ahí está, solo cuando hay algún evento que se requiere o alguna situación especial, la saco. Uh-huh. Tus hijas ya están en los clavados. Ya están. ¿Y cómo van? Van bien, van muy bien, tienen mucho talento, tienen mucho ánimo. ¿También hicieron gimnasia o no? También hicieron gimnasia, sí, la verdad es que cuando empecé con este tema de la maternidad que tuve a mis hijas, dije, bueno, ¿de qué manera puedo inculcarles esos valores, esa disciplina? La única forma en que conozco pues es a través del deporte, ¿no? Entonces dije, bueno, pues hay que hacerlo para que aprendan a trabajar en equipo, para que puedan superar sus miedos, para que puedan ser disciplinadas, para que sepan lo que es el compromiso, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo. Entonces desde chiquitas empezaron en natación y después en gimnasia. Y ahorita ya hacen de todo, hacen ballet, hacen teatro, touch of flag, clavados, o sea, todo. Pero sí tienen mucha habilidad. Ellas decidieron clavados, no por mí, sino de hecho ellas yo creo que ni sabían, o sea, ni siquiera entendían qué era lo que yo hacía o qué había hecho o qué logro había tenido, ¿no? Pero en su escuela sus maestras sí sabían, entonces una vez les pusieron videos, así de, oye, esta es tu mamá. Y entonces llegaron así como de, oye, mamá, te vi en YouTube. Y yo, impactada, yo, ¿qué? O sea, ¿Qué? A ver, ¿tú no se habías enseñado? No. ¿De verdad? Sí, no, yo ¿Qué dije... edad tenían? Pues yo creo que como unos 6, 7 años. ¿En Natalia, serio? la ¿No más se los habías grande. enseñado, No, Tatiana? pero veían muchos trajes de baño, entonces, yo sí, clavado, sí. Sí, veían que luego sacaba mis maletas y veían muchas cosas de los Juegos Olímpicos por los aros y todo. Pero ya sí son los Juegos Olímpicos. O sea, la vez que no les quise decir así porque no me gustaría que dijeran, bueno, como mi mamá ganó una medalla, yo también tengo que ganar una medalla, ¿no? Entonces dije, de forma muy natural, cuando les toque descubrirlo y que me pregunten, ¿no? Que ya sean ellas las que se les genere ese interés y no que yo sea la mamá, ¿no? De, ay, tienes que ir y tienes que hacer. Entonces, sus maestras les pasaron unos videos y mi hija llegó impactada así de, te vi en YouTube, mamá. Y yo, sí. Y hacías clavado. Y yo, sí. Ya te enteraste. Y gané una medalla. ¿Y qué es eso? Y yo, pues es una competencia en la que van todos los países que están que hay en este planeta pueden ir y entonces estás compitiendo contra todos y así, ¿no? Ya explicándole pues a su nivel para que lo pudiera entender. Entonces de ahí, ellas son las que han dicho quiero ir y quiero esto y quiero el otro y las que han ido superando todos esos miedos, ¿no? ¿Y cómo van? O sea, ya en algún equipo, ya Nati, ¿dónde los tienes? Nati en junio va a ir al campeonato centroamericano que va a ser en Monterrey. Ella acaba de cumplir 11 años. Ajá. Y Dakota todavía está chiquita, tiene 6 años. Van a la alberca olímpica con Jorge Carreón. Uh-huh. Entonces, bueno, se repite la historia y para mí es una maravilla porque cuando ahora Jorge cambió totalmente, ya es muy humano, muy amable, no lo quieres hacer, no lo hagas, otro día que te sientas mejor, entonces yo pues estoy ahí, ¿no? Pero ¿te acuerdas cuando a mí me decías, cuando me gritabas, ¿no? Y entonces está muy padre, ¿no? Y te digo, a veces bajo de las gradas y les ayudo, pero pues es complicado porque te gana, ¿no? O sea, te gana el saber que tú ya lo pudiste hacer, el saber que tú no tenías esa opción de no hacerlo, el que aunque tuvieras miedo, sabías que lo tenías que hacer, entonces digo, ¿para qué hacemos corajes, no? Mejor me vuelvo a subir a la grada y desde ahí las veo. Tatiana, qué gran historia, de verdad qué gran historia, qué padre recordarlo y pues prácticamente volverlo a vivir, ya me imagino tú, o sea, todo lo que te debe de llegar al cerebro, a tu mente. Híjole, momentos increíbles, ¿no? Que solamente el deporte te da. Sí,
Sí, solamente el deporte te da y se queda para toda la vida y lo puedes aplicar en muchas cosas. Y tu nombre está ahí en el Comité Olímpico. Y tu nombre está ahí, exactamente. Y yo creo que, pues si ya lo demostraste en una cosa, en un área de tu vida, yo creo que, como dice, ¿no? Seguir con esos valores olímpicos, no para ganar más medallas, sino yo creo que para perfeccionarte como ser humano, ¿no? Para entender que debes de mirar a todos por igual, que hay que tratar de hacer el bien. Entonces, siempre ir, ¿no? Con esa, pues con ese compromiso que hiciste al momento de que ganaste una medalla, ¿no? Y de que pusiste el nombre de tu país en lo más alto. Ahora hacerlo como ser humano, como mamá, como profesionista, en cualquier lado que te pares, siempre dar lo mejor de ti. Muchísimas gracias, Tatiana. De verdad. Por cierto, ¿tu otra hija cómo se llama? Tengo 3. Tengo Natalia, sí. Dakota y Estela. Pero Estela todavía no está en No, ella tiene 1 año y medio, pero ya va a natación. Ah, está muy chiquita todavía, ¿no? Sí, ya, ya está en natación, Ajá. pero no, todavía está muy chiquita. Muchísimas gracias, Tatiana. No, gracias de a ti, verdad. Toño. Antes de que te vayas, de parte de Nordey, Ay, ya muchas sabes, gracias. para mantener tus bebidas calientes y frías y una firma, por favor. Muy bien, claro que sí. Ya me imagino cada vez que se acercan los Juegos Olímpicos, donde sean, pues te debe de llegar pues ese recuerdo, ¿no? De cuando fuiste olímpica, de cuando fuiste medallista. Tiene que ser un momento especial, ¿no? Independientemente de que los recuerdos están ahí y están siempre, pero yo creo que en la época olímpica más todavía, ¿no? Sí, Muchísimas pero gracias. fíjate que esta época ha sido como más duro por todo lo que está pasando en el deporte. O sea, yo sí veo a los chicos cómo se les ha complicado. Muchísimo. Y dices, Muchísimo. híjole, o sea, yo me acuerdo cuando ya me estaba preparando para ir, ¿no? O sea, la preocupación del entrenamiento, de que quieres que todo salga bien y todo, y ahora dices, y ahora además de eso, si va a haber dinero, si va a haber apoyo, van a viajar. si me pude preparar bien, si me faltó ir a competencias, Sí. si mi entrenador va a estar. Entonces digo, híjole, qué duro, qué momento tan complicado deben de estar viviendo estos chicos que se están preparando. Que además no tendría por qué ser una preocupación para el atleta. Exactamente, no tendría por qué, si todos los involucrados hicieran su trabajo como se tiene que hacer. Exactamente. Entonces sí, pero digo, o sea, la verdad es que los resultados que se vayan a tener ahorita es producto del esfuerzo de los atletas, de los entrenadores, y ahora sí, más que en otras ocasiones, de las familias que han estado ahí, no los han dejado, ¿no? Al pie del cañón. Y ahorita también mucha iniciativa privada, porque yo sí he visto que ha habido muchas marcas que se han estado sumando y que han estado entendiendo lo importante que es seguirlos apoyando. Entonces, que tampoco tendría por qué ser, ¿no? Si claro. tenemos una institución encargada de eso, Sí. no tendría por qué hacerlo. Pero bueno, sí, o sea, definitivamente el reconocimiento pues va para ellos. Tatiana, muchas gracias. Gracias a ti, Toño. Qué gusto tenerte, volverte a ver después de tanto tiempo. Tatiana, con nosotros, Tatiana Ortiz, gracias a ustedes por acompañarnos. Ya lo saben, denle la campanita, denle like y los esperamos próximamente todos con Toño.